el impactante y poderosísimo mensaje de la palabra de Dios. La llave para una vida feliz, parte número 93. Increíble. 93, ya vamos a llegar a los 100 llaves. ¿Ok? Esta siguiente llave es agresiva y dolorosa que ningún cristiano, ningún ser humano debería practicar. A pesar de que estaba permitido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y Dios ahora abolió esta ley. ¿Ok? Vamos a ver esta siguiente llave, que a veces no solamente es física, sino también es hablada. ¿Listo? Vamos a aprender. Esta siguiente llave, Ecuador y el mundo entero, lleva por título apedrear. Apedrear. ¿Ok? Apedrear también tiene un sinónimo que es lapidar. ¿Ok? Y la forma como lo hacía en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver enseguida, generalmente lo llevaban hasta un lugar donde se enterraba a los criminales o se los dejaba ahí. ¿Ok? Y los llevaban contra el muro de una montaña. ¿Ok? En la falda de una montaña, ahí paraban a estas personas para que no tengan a dónde huir, y ahí toda la gente cogía piedras hasta matarlos. Apedrear o lapidar son sinónimos. ¿Qué significa apedrear o lapidar? Lanzar piedras contra alguien para herirlo o matarlo. Bueno, el Ecuador no es ignorante sobre lo que es apedrear o lanzar piedras. Cada vez que hay manifestaciones, cada vez que hay agresiones públicas, la gente sale, los muchachos del colegio salen a tirarle piedra a la policía. Eso es la torpeza más grande que puede existir, hermano. La policía, ¿qué culpa tiene de pronto de las cosas que otras personas hacen? La policía está ahí para refrenar, es para guardar el orden. Pero la gente que quiere solamente rebelarse, siempre pagan justos por pecadores. ¿Ok? Y lanzar piedras dañan propiedades. Qué increíble, ¿no? Uno, ¿qué culpa tiene de vivir de pronto frente a la universidad? Y cuando estos muchachos en otros tiempos se enojaban, salían y a romper ventanas y a hacer desmanes o infiltrarse en un cierto grupo para hacer cosas y echarle la culpa al uno u otro bando que están ahora reclamando algo. Pero bueno, esas cosas tenemos que dejar de hacer. Pero también a veces no solamente es el acto físico, coger piedra y lanzarse con alguien. Piedras también son palabras que tú puedes lanzar hablando falso testimonio contra tu hermano o tu hermana, tu amigo o tu amiga. Esos falsos testimonios, levantar chismes o calumnias, también son piedras que tú lanzas para dañar la integridad de una persona. Si usted tiene algo contra alguien, usted solo primero tiene que ir con esa persona y decirle para que esa persona reconozca, se arrepienta y ahí debe morir. Sino que eso no hacemos nosotros. Sabemos que alguien está haciendo algo malo, en vez de ir a confrontarle para que se arrepienta, corremos la voz y lanzamos piedras contra esa persona, dañando su imagen, dañando su testimonio, dañando su nombre, inclusive dañando a su familia. Y también no solamente las piedras contra una persona, sino que los muchachos de esa casa también reciben pedradas. Por ende, vamos a ver en la Biblia, hermanos queridos, como antes era una orden, pero después mi Señor Jesucristo lo va a quitar. En el Antiguo Testamento era el castigo contra los que desobedecían. Cuando mi Señor nuestro Dios da los 10 mandamientos, cualquier persona que faltaba, amados queridos, tiraba piedras contra alguien para herirlos y matarlos. El hecho en sí, de pronto usted puede leer lo que vamos a leer enseguida, usted va a darse cuenta y decir, pero ¿por qué Dios hacía eso? Bueno, tenía doble connotación y el Señor Jesucristo, usted va a recordar esta historia. Cuando hacía, no decía que solamente un grupo élite vaya y mate. Todo el pueblo salía a matarlo para que la gente entienda que Dios es Dios de juicio. Que Dios es Dios justo. Y para que cuando tú lances la piedra, más te asegures tú también de que nunca lo hagas. Por eso mi Señor Jesucristo, ¿se acuerda usted en Juan 8, cuando le traen esa mujer que estaba en el acto de adulterio? El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? El que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. El hecho de coger yo la piedra y lanzarla tenía dos connotaciones. Asegúrate de tú no hacer lo que esta persona hizo para recibir ese castigo,
y más te vale que si lanzas la piedra no tengas rabo de paja. Y vamos a ver un hombre que profanó el día de reposo, el día sábado, que ese día era exclusivamente para glorificar el nombre de Dios, para contar testimonio de todo lo que había acontecido en esa semana. Y bueno, un hombre profanó el día de reposo y fue dado aviso a Moisés. Y vean ustedes cuáles fueron las consecuencias. Números capítulo 15. Números capítulo 15. Vamos a leer del 32 al 36. El subtítulo dice: lapidación de un violador del día de reposo. Leo: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, perdón, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. De pronto usted dice: oye, pero qué Dios tan malo. No, Dios es justo. La maldad fue del hombre por desobedecer a Dios. Recuerda, Dios no te va a mandar al infierno. Tu pecado y tu maldad te manda al infierno. Y por tu desobedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en obediencia con Dios, hermano, Dios en extremo nos bendice, nos ayuda, nos consuela, nos protege, nos sana, nos provee, nos dirige. Pero cuando nosotros nos apartamos de parte de Dios, Dios a veces permite esto para que tú te des cuenta que con Dios no se juega, hijito de mi corazón. Con Dios no se juega. Y eso es lo que nosotros los ecuatorianos debemos tener, es temor a Dios y a su santidad y justicia. Y por eso tenemos que estar siempre en unidad con Jesucristo, porque en Jesús tenemos gracia y misericordia de parte de Dios. Amados míos, a hijo borracho y vago lo mataban de esta forma en el Antiguo Testamento. Imagínate qué pasaría si esta ley todavía estuviera en vigencia y nosotros los ecuatorianos todavía lo tuviéramos en nuestras leyes. Creo que muchos padres se quedarían sin hijos. ¿Por qué? Porque la culpa es los padres. A veces los hijos, por eso dice la palabra malcriado, es decir, mal criado. Los padres no cumplieron Proverbios 22:6 de instruir al hijo o a la hija desde temprana edad en los caminos del Señor. Por eso ustedes que se burlan de los evangélicos, que hipócritas y tantas cosas, tus hijos crecen en la tradición pagana de Roma, donde no les enseñan nada de la Biblia, a temer a Dios y a respetar a Dios, y cuando llega la hora de la juventud, se descarrían, son borrachos, vagos, mantenidos. ¿Y cuántos de ustedes nos han llamado a nosotros: pastor, ¿qué hago con mi hijo? Está en alcohol, está en droga, hasta amenaza con pegarme, se roba las cosas para vender para sus drogas? ¿Qué hago? Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿qué se hacía? Antiguo Testamento, esto ya no está en vigencia. Cuidadito con querer decir: el pastor dijo que había que caerle a piedra. No, señor. Bótelo en la casa y enséñale a ser hombre. No mantenga vagos, ni peor, mantenga viejitas que de su pensión vienen los hijos borrachos a robarle la plata a la viejita para irse a hacer sus cosas. Mándelo sacando. Miren lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 21. Permítanme leer del 18 al 21, escrito está: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Imagínense. Jesús se quejó contra los que apedreaban a sus enviados. Mi Señor Jesucristo lloró mirando a Jerusalén. Y esto es algo que, si nos acompaña, vas a poder ver. Bajando del monte de los Olivos, camino hacia Jerusalén, vamos a tenernos un momento a detener donde mi Señor Jesucristo dice: Jerusalén, 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 Jerusalén. ¿Cuántas veces? Mire lo que está escrito en Mateo, capítulo 23,
Permíteme leer del 37 al 39. Mateo 23, del 37 al 39 escrito está: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí mi Señor Jesucristo llora frente a Jerusalén, viniendo al Monte de los Olivos. Esto es algo que de pronto usted que no lo ha leído, pero no lo entiende, cuando estemos allá, el próximo mes, si el Señor lo permite, usted va a ver cómo se baja por el Monte de los Olivos y ahí se ve a Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad que asesinó a Jesucristo. Yo no sé por qué le llaman ciudad santa, si ese lugar fue donde masacraron a mi maestro. Pero la ciudad santa es la que desciende del cielo, que va a ser en ese lugar. Bueno, todas esas cosas va a aprender allá. Pero mi Señor Jesucristo dice, a los que te son enviados a que te arrepientas, los matas. Pero a los que te vienen a decir maldades, a ese los aplaude. Es lo que está pasando ahora en el mundo entero. Nosotros los cristianos que predicamos la palabra de Dios de arrepentimiento y de restauración en el nombre del Señor, nos odian, nos quisieran apedrear y aniquilar. Pero los que vienen a favor del matrimonio gay, los que vienen a favor del aborto, los que vienen a favor de tanta corrupción y podredumbre, a esos aplauden y hablan, ¡ay, qué modernos que son estos hombres! Amigos míos, los incrédulos quisieron apedrear a Jesús por sus enseñanzas. ¿Puedes creer tú eso? Que hasta el mismo Señor Jesucristo lo quisieron apedrear por decir sus verdades a un pueblo con una tradición y una religión, pero sin Dios. Y cuando Jesucristo les vino a traer a Dios, lo quisieron apedrear porque sus enseñanzas iban en contra de sus tradiciones. Juan, capítulo 10, 22 al 41, escrito está. Escuchen, Juan 10, 22 al 41 leo. Celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allá. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señaliza, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Muchos quisieron matarlo, apedreándolo, y otros se dieron cuenta que Jesucristo es el Mesías. Así murió el primer mártir cristiano. Mi Señor Jesucristo, como era Dios, él no podía morir apedreado, tenía que morir en la cruz del Calvario. Pero el primer mártir de la Biblia, él sí muere apedreado. Y podemos ver esto en Hechos, capítulo 7, vamos a leer del 55 al 60, escrito está. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y el Hijo de Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echando fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a sus pies, a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ten cuidado con esas piedras que lanzas. Pueden ser palabras, pueden ser inclusive verdades que lastiman. Acuérdate que si son verdades tienen que edificar, no destruir. Más bien, sé prudente y conecta la lengua con el cerebro. Y cuidado con esas piedras que no solamente al fallar a la persona que tú le tiras, le pegas a los inocentes de esa casa. ¿Ok? Que en este día lunes controles bien tus palabras para que sean llenas de amor. Y una de las frases más hermosas que puedes proclamar en este día es: ¡hay vida en Jesús! Dile a un amigo lo que es apedrear o lanzar piedras. Cada vez que hay manifestaciones, cada vez que hay agresiones públicas, la gente sale, los muchachos del colegio salen a tirarle piedra a la policía. Eso es la torpeza más grande que puede existir, hermano. La policía, ¿qué culpa tiene de pronto de las cosas que otras personas hacen? La policía está ahí para refrenar, es para guardar el orden. Pero la gente que quiere solamente rebelarse, siempre pagan justos por pecadores. ¿Ok? Y lanzar piedras, el impactante y poderosísimo mensaje de la palabra de Dios. La llave para una vida feliz, parte número 93. Increíble. 93, ya vamos a llegar a los 100. 100 llaves. ¿Ok? Esta siguiente llave es agresiva y dolorosa, que ningún cristiano, ningún ser humano debería practicar. A pesar de que estaba permitido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y Dios ahora abolió esta ley, porque estaba ahí, ¿ok? Y los llevaban contra el muro de una montaña, ¿ok? En la falda de una montaña, ahí paraban a estas personas para que no tengan a dónde huir, y ahí toda la gente cogía piedras hasta matarlos. Apedrear o lapidar son sinónimos. ¿Qué significa apedrear o lapidar? Lanzar piedras contra alguien para herirlo o matarlo. Bueno, el Ecuador no es ignorante sobre él. Vamos a ver esta siguiente llave, que a veces no solamente es física, sino también es hablada. ¿Listo? Vamos a aprender. Esta siguiente llave, Ecuador y el mundo entero, lleva por título apedrear. Apedrear. ¿Ok? Apedrear también tiene un sinónimo que es lapidar. ¿Ok? Y la forma como lo hacían en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver enseguida, generalmente lo llevaban hasta un lugar donde se enterraba a los criminales, o se los de piedras dañan propiedades. Qué increíble, ¿no? Uno qué culpa tiene de vivir de pronto frente a la universidad, y cuando estos muchachos en otros tiempos se enojaban, salían y a romper ventanas y a hacer desmanes, o infiltrarse en un cierto grupo para hacer cosas y echarle la culpa al uno u otro bando que están ahora reclamando algo. Pero bueno, esas cosas tenemos que dejar de hacer. Pero también a veces no solamente es el acto físico, coger piedra y lanzarse con alguien. Piedras también